Hola mis queridos lectores, ¿están listos para una nueva novela que los dejará sin aliento? Hoy les traigo Solo Leveling, una historia de acción y fantasía que los hará vibrar con cada capítulo. En este mundo, los cazadores son los únicos que pueden enfrentarse a los monstruos que amenazan a la humanidad. Pero entre ellos hay uno que se destaca por encima de todos, Sun Jinwoo, el cazador más fuerte y misterioso que existe. ¿Cómo obtuvo su poder? ¿Qué secretos esconde? ¿Qué enemigos tendrá que enfrentar? Si quieren saberlo, no se pierdan este vídeo donde les voy a dar un resumen y mi opinión sobre Solo Leveling. Les aseguro que esta novela los va a enganchar desde el principio hasta el final. Así que no esperen más y denle play al vídeo. Y no olviden suscribirse y comentar. Comencemos. Solo Leveling. Capítulo 1. Cazador rango E, Sun Jinwoo. Era un título que lo seguía donde quiera que iba. Incluso como un cazador, sus habilidades estaban apenas por encima de las de una persona común. Si no fuera por su complexión un poco más duradera o su factor de curación ligeramente mayor, había una pequeña diferencia entre él y un humano normal. Como tal, su carrera de caza estuvo plagada de variedad de lesiones. Hubo incluso momentos en los que él estuvo en la línea entre la vida y la muerte misma. Pero él no era un cazador porque disfrutaba el trabajo, era peligroso, lleno de burlas, y la paga fue decepcionante. No. Si no fuera por el hecho de que la Asociación de Cazadores brindó apoyo para las facturas médicas de su madre, él estaba más que dispuesto a renunciar y comenzar un empleo ordinario como una persona común. Pero, ¿cómo podría él, un hombre de unos 20 años sin talentos especiales o antecedentes, pagar las facturas médicas que ascendieron a varios millones de won al mes? Se podría decir que no tenía otra opción en el asunto. Y así, hoy, con un grito silencioso en su corazón, Jinwoo participó en una incursión supervisada por la asociación, igual que cualquier otro día. Los cazadores que operaban en la misma zona se conocían bien. Esto se debió a la reunión colectiva de todos los cazadores en el área cada vez que se abría un portal. Y hoy, los cazadores que se habían reunido compartieron una taza de café mientras se saludaban. Hoy, señor Kim, por aquí. Señor Park, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que habías terminado con el negocio de cazador. Ah, eso, mi esposa acaba de quedar embarazada con el segundo hijo. Jajaja, ¿es así? Bueno, nada mejor que una incursión para llenar los bolsillos de un cazador. Tanto el señor Kim como el señor Park se rieron. Sabes, parece que la asociación nos ha estado llamando cada vez menos últimamente. ¿Se pregunta si la tasa de apariciones de portales disminuyó? Sin sentido. Es porque los gremios han estado trabajando más duro que la asociación últimamente. Cuando se trata de grandes sumas de dinero, simplemente sabes que los gremios se abalanzan sobre ellos con esa mirada de fuego en sus ojos. Bueno, entonces supongo que esta incursión supervisada por la asociación significa que será bastante seguro, ¿verdad? Con un poco de preocupación, el señor Park echó un vistazo alrededor del área. Un portal ignorado por un gremio significaba un salario bajo, y un portal que pagaba poco significaba una dificultad baja. Por supuesto, no había nada en la vida que fuera 100% seguro. Al igual que el señor Park, otros cazadores en el área cambiaron sus ojos con nerviosismo. Quizás, cuando terminó el café, el señor Kim saludó a alguien que vio acercarse en la distancia. Oh, espera, mira quién es. Señor Sun. Hola señor Sun. Otros cazadores también miraron al recién llegado con familiaridad y alivio. Hola. Fue Sun Jinwoo, saludando brevemente al señor Kim con una inclinación de cabeza. Jinwoo continuó su caminata. Después de que pasó, el señor Kim se rió entre dientes y aflojó sus preocupaciones. Así que vino Jinwoo. Entonces este lugar debería estar a salvo. Con los ojos abiertos, el señor Park le preguntó al señor Kim. ¿Qué? ¿Ese cazador Sun Jinwoo es tan fuerte? El señor Park no lo sabría. Comenzó el trabajo un poco después de que te fuiste. No hay ningún cazador aquí que no conozca a Sun Jinwoo. ¿Es fuerte? ¿Por qué está trabajando bajo la asociación, entonces? ¿Por qué no trabajar de forma independiente o unirse a un gran gremio? Riéndose, los ojos del señor Kim se estrecharon. ¿Sabes cuál es el apodo de ese hombre? ¿Cómo puedo saber? Vamos, escúpelo. El cazador más débil del mundo. ¿Más débil? ¿No es el más fuerte? Escúchate, ese tipo de título pertenece solo a los cazadores rank S. Ese hombre de allí es el cazador más débil. Probablemente el cazador más débil de toda Corea. El señor Park frunció el ceño. Si él era tan débil, ¿por qué los cazadores se verían tan aliviados con su apariencia? Un compañero cazador era alguien en quien debía confiarse en una incursión. No podía entender las reacciones de los otros cazadores. Al ver la cabeza inclinada del señor Park en contemplación, el señor Park lo arrugó con los codos mientras se reía. ¿No lo entiendes? Si Sun Jinwoo apareció en la incursión de hoy, significa que debe ser fácil. La asociación no se arriesgaría a ponerlo en algo difícil. Nadie quiere ver a alguien morir inútilmente.
Y ahora, la cara del señor Park se iluminó. ¿Es eso así? Volviendo a la escena del asalto después de un largo descanso, tanto él como su esposa estaban llenos de inquietud y preocupación. Pero al escuchar las palabras del señor Kim, su estado de ánimo se animó. El señor Kim continuó, una vez, ese hombre se lesionó en un portal ranque y tuvo que ser hospitalizado durante una semana. ¿Un cazador se lesionó en un portal ranque? Sí. Nadie esperaba que alguien saliera lastimado en un portal ranque. Al ver que el señor Park se reía en voz alta en respuesta, el señor Kim desvió sus ojos hacia Jin-woo. Oye, no demasiado fuerte. Él podría oír. Ups, no pensé en eso. El señor Park desvió sus ojos hacia Jin-woo y calmó su risa. Afortunadamente, Jin-woo apareció a cierta distancia y probablemente no pudo escuchar su conversación. Pero lo hizo. Oí todo, vejestorios. Haciendo todo lo posible por ignorar su risa, se encontró con su mirada y puso una sonrisa ignorante. En momentos como este, maldijo su audición bastante aguda. ¿He venido demasiado pronto? Pasó algún tiempo antes de que comenzara el asalto. Mientras esperaba, Jin-woo se acercó a un empleado de la asociación para tomar un café. ¿Podría también conseguir una taza? Ah, cazador Sun Jin-woo Nim. Lo siento mucho, simplemente se acabó. Comillas. Una fría brisa invernal abofeteó su rostro. Jin-woo se limpió la nariz con los dedos. Fue un día bastante triste en el que incluso el café se agotó justo cuando llegó. ***, ¿por qué es tan terco acerca de todo este asunto de ser cazador, señor Jin-woo? Lo siento, Jin-woo inclinó la cabeza. Mientras ella lo curaba, la cara de Lee Yu-ge estaba llena de quejas. No estoy tratando de obtener una disculpa de usted. Solo estoy preocupado por ti, ¿sabes? Lo juro, uno de estos días, vas a sufrir una lesión grave. La mazmorra esta vez era probablemente de rango D. Jin-woo miró por encima de los hombros de Yu-ge a sus compañeros cazadores. 10 y tantos cazadores estaban derribando monstruos a izquierda y derecha. No parecían estar particularmente luchando. Sin embargo, aquí estaba él, herido. Fue el papel de los cazadores de la clase Healer curar a los cazadores heridos desde la retaguardia. Como un hombre que resultó herido en casi todas las incursiones en las que participó, Jin-woo era bastante famoso entre los cazadores de la clase Healer. Yu-ge le preguntó con cuidado, ¿tal vez tienes una razón por la que no puedes renunciar? Jin-woo negó firmemente con la cabeza. No le gustaba revelar detalles personales sobre él tan fácilmente. Solo hago esto como un pasatiempo. Probablemente moriré de aburrimiento si no fuera por esto. Yu-ge hizo un puchero en respuesta, si continúas con ese pasatiempo tuyo pronto estarás atacando un calabozo en el infierno. Sin esperar tal respuesta, Jin-woo se rió. Oye, no te rías. ¿Abrirás tus heridas?, preguntó Jin-woo mientras se reía entre dientes. ¿De dónde aprendiste a decir tales cosas? ¿Dónde más? El señor Kim está allí. Suspiró, ese vejestorio. Mientras se reían y conversaban, se completó la curación. Pero era demasiado tarde, la incursión estaba prácticamente terminada en ese momento. Jin-woo hizo una mueca. Solo maté a una bestia mágica hoy. E incluso entonces, solo era un monstruo ranque. Jin-woo se inquietó con el núcleo mágico de rango E en su mano. Tal núcleo mágico de bajo nivel de una bestia mágica de rango E apenas valía 100.000 won. El hecho de que arriesgara su vida para ganarlo lo hacía parecer más patético. Escuché que un núcleo mágico de una bestia mágica de rango C vale por lo menos unos 10 millones de won. Pero para Jin-woo, un cazador de rango E, la idea de acabar con una bestia mágica de rango C era una imposibilidad. De repente, alguien gritó, hay otra entrada aquí. Los cazadores se lanzaron hacia la voz. Tienes razón. ¿De verdad? ¿Otra entrada? Como señaló la primera persona, de hecho había otra entrada de mazmorra aquí. Una mazmorra doble, así que realmente existen. Un cazador con 10 años de experiencia, el señor Song miró la entrada recién encontrada con asombro. Incapaz de ver a lo lejos en el túnel oscuro, el señor Song utilizó su especialidad, la magia de fuego. La bola de fuego que salió disparada de su mano voló a través del túnel, iluminando su oscuridad. Sin embargo, el túnel era más profundo de lo esperado, y la bola de fuego finalmente perdió su energía y cayó al suelo y se extinguió rápidamente como una chispa. La oscuridad volvió ante sus ojos. Todos, por favor, se reúnen alrededor. Como líder de la incursión, el señor Song reunió a los cazadores ante él. Yu-ge y Jin-woo, después de completar la curación de Jin-woo, también se unieron a la multitud. El señor Song se dirigió a los cazadores reunidos. Como todos ustedes saben, el portal no se cierra hasta que el jefe de Dunion es derribado. Dado que nuestro portal aún está abierta, a pesar de que hemos eliminado a todos los monstruos en el área, parece que el verdadero jefe está por ese túnel. El señor Song hizo un gesto hacia la entrada de la mazmorra recién encontrada. Mirándose el uno al otro, los cazadores también asintieron en acuerdo.
El protocolo en situaciones como esta es salir de la mazmorra, contactar a la asociación y dejar que manejen las cosas en el futuro. Pero si hacemos eso, y algún otro grupo de cazadores derriba al jefe, existe la posibilidad de que nuestros ingresos para esto, la incursión disminuirá drásticamente. Las expresiones de los cazadores reunidos se endurecieron. El señor Park, que vino aquí para apoyar a su esposa, parecía doblemente preocupado. La atención postnatal en estos días es muy costosa. Si él se fuera ahora, los esfuerzos por los que arriesgó con acento agudo su vida se perderían. Y así estaba pensando. ¿Qué pasa si seguimos adelante y vamos a matar al jefe? ¿Qué piensan ustedes? Los cazadores cayeron en contemplación. No fue una decisión que pudiera hacerse fácilmente. Algunos sabían que no había ninguna garantía de que la mazmorra doble fuera tan seguro como el que acababan de limpiar. Otros llegaron a la conclusión de que si la mazmorra exterior fuera así de fácil, tal vez la mazmorra interna sería igual de fácil. En cualquier caso, no era una situación en la que todos estuvieran de acuerdo. El señor Song fingió una tos. Ya que hay 17 de nosotros aquí, ¿por qué no votamos sobre esto? Y no se quejan después de la votación. ¿Qué les parece? A sugerencia del señor Song, cada cazador asintió con la cabeza. El señor Song fue el primero en levantar la mano. Iré, el señor Park fue el primero en seguir al señor Song, yo también iré. Yo también, igual que aquí, el señor Kim también se había unido al grupo, iré. Pero también hubo votos opuestos, no voy. Creo que deberíamos esperar el juicio de la asociación. Cuando la multitud del sí y la multitud del no se enfrentaron en 8-7, todas las miradas se posaron en las dos últimas personas indecisas. Lo siento, sacudiendo la cabeza, Yuge votó no, poniendo el conteo en 8-8. El señor Song se volvió y le preguntó a la última persona por su voto. Señor Sun. Capítulo 2. C2, mazmorra doble. La decisión final dependía de él. Quedó inquieto nuevamente por el núcleo mágico Ranke en su mano, luego miró a su lado, Yuge ante sus ojos negaba con la cabeza. Ella tenía un mal presentimiento sobre esto. Bueno, incluso Jingu sentía lo mismo. Bajo cualquier otra circunstancia, él no se habría atrevido a saltar al peligro. Después de todo, carecía de las habilidades y el coraje para hacerlo. Pero Jingu tenía una hermana pequeña, que se estaba preparando para la universidad. No tengo nada ahorrado para eso. Tenía 24 años de edad, pero tuvo que abandonar la universidad debido a su pobreza. Él no quería que la pobreza también obstaculizara la vida de su hermana. Sus vidas contaban con cada centavo que iba y venía. El señor Park no era el único que necesitaba el dinero. Jingu levantó la mano. Yo también iré. La cueva seguía y seguía. En la vanguardia se encontraba el señor Song y otros cazadores veteranos, guiados por la luz de la bola de fuego que se encontraba en la mano del señor Song. El grupo avanzaba por la cueva estrecha. El señor Kim habló entre el grupo. ¿No está esto demasiado profundo? Deberíamos pensar en volver. ¿Cuánto tiempo hemos estado caminando? El señor Kim revisó su reloj. Aproximadamente 40 minutos. Cuando acabemos con este jefe, tendremos aproximadamente una hora antes de que el portal se cierre. Tomando en cuenta el tiempo que nos tomaría regresar, aún tendríamos 20 minutos de descanso, ¿verdad? Entonces, si no encontramos al jefe después de caminar más 20 minutos, deberíamos volver, ¿verdad? Eso creo. Asintiendo, el señor Song apuntó con su pulgar hacia su espalda. Hey señor Kim, está oscuro frente a mí, así que retrocede un poco. El señor Kim observó la bola de fuego del señor Song, luego tomó su teléfono y encendió su función de linterna. La luz del teléfono ahora alumbraba el camino. Mirando detrás y enfrente entre su bola de fuego y la luz del teléfono, el señor Song silenciosamente buscó en sus bolsillos por su teléfono. Al final del grupo caminaba Jingu, quien andaba herido, y Yuji, quien no poseía habilidades de lucha. Jingu se rascó la cabeza. Yo, lo siento, ¿por qué? Por arrastrarte a ti en esto. Estoy bien. No deberías preocuparte por mí. Jingu leía discretamente su expresión. No era una cara sin preocupaciones. Inclinando su cabeza, Jingu preguntó cuidadosamente, ¿segura? Yuge se giró abruptamente para enfrentarlo, pues es obvio que no estoy bien. ¿Estás en tu sano juicio? Antes, si el lugar en el que te apuñalaron fuera un poco más arriba, te habrían atravesado el corazón. ¿Y qué hay de las lesiones en tu muñeca y muslo? Apenas. ¿Los he curado y ya estás aventurándote en otra mazmorra? ¿Especialmente cuando no sabes nada al respecto? Al oír su perorata, Jingu se sintió mareado. Pero ella no estaba equivocada. Yuge era una cazadora de clase sanador, y mucho más que eso, una cazadora rank B, algo poco común dentro de la asociación. Si no fuese por su curación, Jingu probablemente habría sucumbido a esas heridas, las cuales podrían haber puesto fuera de servicio su vida normal. Y más aún su vida como cazador. Realmente le debo mucho, una cazadora de clase sanador.
No solo eso, una cazadora de clase sanador rank B. Cada vez que un portal aparece, la asociación la solicita como sanador, y por supuesto, Jingu siempre se encontraba sentado o acostado a su lado en tratamiento en las incursiones. ¿Te duele, verdad? Por favor aguanta, Luz es familiar, eres el de esa vez. ¿Te lastimaste otra vez? Parece que te veo una y otra vez. ¿Dijiste que tu nombre era Jingu? ¿Estás bien? ¿Alguna vez pensaste que tal vez la vida de cazador no es para ti? Estás aquí nuevamente, extiende tu brazo, no ese brazo, puedes arreglar eso solo con vendajes, decía por el otro. Superando su gratitud, ahora se sentía en deuda con ella. Al ver su silencioso rostro, Yuge se sintió mal por su regaño y se calmó. ¿Realmente lo sientes? Por supuesto, después de pensarlo un poco, Yuge miró a Jingu a su lado, con las comisuras de su boca levantándose ligeramente dijo, bueno, quizás puedes invitarme a comer un día de estos. No era una respuesta que él esperaba. Atónito, Jingu miró el rostro de Yuge, ahora mostraba una sonrisa pícara. Una chica, él recordó que Yuge tenía 20 años, casi 21. Si se cortase su cabello largo y se pusiese un uniforme escolar, sería la imagen de una estudiante modelo. Al imaginarla con un uniforme, su cara se sonrojó. Al ver su respuesta tardía, Yuge contuvo el aire en sus mejillas y puso una mala cara. ¿Tú, no quieres comer conmigo? Fue entonces. De repente, una conmoción surgió en la vanguardia del grupo. Es aquí. La sala del jefe. Jingu y Yuge dirigieron sus miradas hacia el frente. Allí yacía una puerta gigante que marcaba el final de la cueva. Los cazadores se reunieron frente a la puerta. Y pensar que habría una puerta al final de esta cueva. ¿Crees que esto siempre estuvo aquí? Es la primera vez que veo algo como esto. ¿Tú crees que esto es peligroso? Mientras susurraban silenciosamente uno al otro, los cazadores se inquietaban. Después de todo, sus vidas estaban en la línea, debían tener cuidado. Pero demasiado cuidado podía impedir el progreso, pensó el señor. Song. ¿Así que quieren regresar después de todo? ¿Quieren regresar con las manos vacías? Colocó sus manos en la puerta. Son libres de volver. Iré solo, el señor. Song era un cazador de rango C con 10 años de experiencia. Si no fuera por el hecho de que tenía más de 60 años, él podría haber incursionado junto a un gran gremio. Entonces, cuando un cazador veterano habló con tal confianza, las inquietudes de los otros cazadores lentamente desaparecieron. Ahora que pienso en ello, uno de los cazadores habló de un rumor sobre las dobles mazmorras. Escuché que las doble mazmorras poseen unos tesoros increíbles. Sí. Escuché que un gremio de nivel medio una vez encontró una doble mazmorra y lo que encontraron los hizo avanzar directamente a un gran gremio. Y donde quiera que aparezcan bestias mágicas en una mazmorra, generalmente todos deberían rondar por el mismo nivel. Y entonces los cazadores pensaron, ¿qué pasaría si esta doble mazmorra contiene un tesoro fenomenal? ¿Y qué pasaría si las bestias mágicas detrás de esta puerta poseían el mismo nivel que los anteriores? Podemos permitir que ese vejestorio tome todos los tesoros para sí mismo. Por supuesto, olvídate de solo lo postnatal, yo podría probablemente pagar por un gran colegio privado, pagar la hipoteca. Y así como así, los pensamientos de los cazadores se volvieron uno. Incluso Jingu recuperó su determinación. Puedo regresar solo con núcleo mágico de rango E. Al menos debería ser de rango D, no, incluso uno más de rango E ya es suficiente. Tampoco tenía que ser una bestia mágica. Si encontramos tesoros detrás de esta puerta. Era un acuerdo estándar que cualquier tesoro o artefacto encontrado en una mazmorra sería dividido en partes iguales para todo el grupo. Esto era diferente a los núcleos mágicos de las bestias mágicas que pertenecían solamente a aquellos que ayudaron a abatir a tal bestia. Si puedo obtener una gran puntuación aquí, puedo descansar fácilmente por un tiempo. Al ver su rostro determinado, Yuge preguntó desde su lado, ¿es esa realmente la cara de alguien que caza solo como un hobby? Jingu se encogió de hombros. ¿Quién arriesgaría su vida para trabajar en estos días? Pero por un hobby, eso ya es otra historia. ¿Qué? Al mismo tiempo que Yuji puso una expresión de incredulidad en su rostro, el señor Song empezó a empujar la puerta para abrirla. Crujido asterisco. A través de un mecanismo desconocido, la puerta gigante fácilmente se abrió cuando el hombre de 60 años lo empujó. La puerta abierta de par en par reveló un gran interior, y los cazadores entraron empujándose uno al otro. Deberíamos entrar también. Sin querer quedarse atrás, Jingu tomó la muñeca de Yuge y avanzó. Con un sonrojo en su rostro, Yuge lo siguió. Cuando los primeros pasos de los cazadores tocaron el suelo, las numerosas antorchas que llenaban las paredes del área se encendieron, iluminando brillantemente el interior. ¿Las luces se encendieron? Primera vez estoy viendo esto. Algo parece diferente. Los cazadores vigilaron sus alrededores. Se sentía como el interior de un gran templo. Como si un templo ominoso que se escondía en las profundidades subterráneas, los pisos, las paredes e incluso el techo estaban cubiertos de musgo. Algunos cazadores se estremecieron y notaron, algo se siente mal. ¿No sienten como si nos observasen? Los cazadores más temerosos se quedaron en la retaguardia, mientras que los cazadores más fuertes se adentraban más a la sala.
TSK. No digas esas cosas, solo terminemos aquí y volvamos. El interior era increíblemente grande. Un área amplia en forma de cúpula. Era comparable a múltiples campos olímpicos uniéndose. No, tal vez era más grande. Al mismo tiempo, paradójicamente se sentía apretado. El motivo era simple. Esa cosa, ese no es el jefe, ¿verdad? Al final de la sala, algo cuyo tamaño superaba la razón y la lógica se sentaba en un trono grande y enorme. Solo podría describirse como una enorme estatua de Dios. Dios mío, wow, no pudieron evitar sorprenderse. El mismo Jingu comparó el tamaño de la estatua con la Estatua de la Libertad. Si la Estatua de la Libertad se sentase, probablemente se vería así. Aunque la Estatua de la Libertad es femenina, y claramente era masculina. Ando, esta cosa es más grande. Los cazadores que se reunieron frente a la estatua no pudieron evitar tragar saliva repetidamente. Se quedaron con miedo, preguntándose si la estatua de Dios era el jefe de esta mazmorra. Pero la estatua no se movió. El señor. Son también suspiró aliviado. Está bien, separémonos. Con la confianza renovada, los cazadores se separaron e investigaron la gran sala. No veo ninguna bestia mágica. ¿Verdad? Olviden las bestias mágicas, ni siquiera veo un solo gusano. En comparación a sus interiores bien iluminados y su enorme tamaño, la sala de la estatua de Dios era bastante simple. Adornando sus paredes había innumerables antorchas, iluminando la sala. Delante de las antorchas se encontraban estatuas ligeramente más grandes que el hombre promedio, formando puntos equidistantes de un círculo. Hermoso, es como una obra de arte. Cada estatua sostenía algo distinto en sus manos. Algunas sostenían armas, otros libros, otras instrumentos o antorchas. Es como... El señor. King comenzó a decir decoraciones de un templo. El señor. Song terminó la oración. El señor. Song encontró algo a sus pies. ¿Esto es, un círculo mágico? En el centro de la sala del templo, había un círculo mágico que él jamás había visto en su vida. Señor. Song, hay algo escrito aquí. ¿Puedes venir y dar un vistazo a esto? Un cazador llamó al líder de la incursión, al encontrar una estatua que destacaba del resto. Dejando su observación del círculo mágico, el señor. Song se dirigió hacia el cazador. Uno por uno, todos los cazadores en la sala se reunieron frente a esa extraña estatua. De todas las estatuas en esta sala, esta era la única que poseía alas. Sostenía una tabla de piedra. Lo que atrapó la atención de los cazadores eran las palabras escritas en la tabla de piedra. Es rúnico. El señor. Song habló luego de analizar la tabla. Runas. Una forma de texto que podía ser encontrada en las mazmorras, era algo que no podía encontrar en ningún otro lugar de la Tierra. Solo los cazadores despertados y cazadores de clase mago podrían entenderlos. El señor. Song leyó la primera línea de la tabla. En mandamientos del templo de Cartenon, Jingu escuchaba al señor. Song leer la tabla con una expresión seria. Pero de repente, alguien sujetó su brazo. Dándose la vuelta, vio a Yuge mirándolo con una cara pálida y atemorizada. Su pálido rostro sorprendió a Jingu. Capítulo 3. C3, comienzo de la batalla, ¿qué pasa? ¿No te sientes bien? Por allí, Jingu siguió los dedos de Yuge hasta la estatua de Dios. La enorme estatua. Nota, también se puede traducir como estatua de ángel, ella estaba apuntando a su rostro. Sin ver ninguna diferencia en su rostro desde la primera vez que lo vio, Jingu inclinó la cabeza. Con una voz temblorosa, Yuge habló, sus ojos. Los ojos de la estatua nos acaban de mirar. ¿Qué? No importa que tanto él mirase, el resultado era el mismo. La estatua continuaba quieta, sin moverse. Debes habértelo imaginado. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Echando su mirada al suelo, Yuge simplemente se aferró a sus brazos y tembló. Espera, una sensación de temor se apoderó de Jingu. ¿A dónde se fue el sonido? El sonido crepitante de los fuegos de la antorcha repentinamente se silenció. Primer mandamiento, mientras tanto, la lectura del Señor. Song continuó. Adora al Señor. Segundo, alaba al Señor. Tercero, prueba tu fe al Señor. Los que no sigan estos mandamientos no saldrán vivos. Fue en ese momento. Crujir asterisco ante el sonido repentino, todos los cazadores se sobresaltaron. ¿Qué sucede? Signo de cierre de exclamación. La primera persona en darse cuenta fue Jingu. Después de haberse enfocado en su audición debido a las antorchas, pudo notar de inmediato lo que estaba sucediendo. La puerta se está cerrando. A sus palabras, todo el grupo se giró en dirección a la puerta, solamente para verla cerrarse con un golpe. Maldición. Ya no puedo seguir con esto. El cazador que fue el primero en votar, no para entrar en la doble mazmorra maldijo y se dirigió en dirección a la puerta. Me iré ahora. Ustedes chicos pueden tener todos los jefes y tesoros que quieran. Mirando con rebeldía al señor. Song, el hombre se volvió y agarró las manijas de la puerta. Repentinamente. Los ojos del señor. Song se ensancharon. No, detente. Crack.
Un repugnante sonido de algo golpeando, algo resonó en todo el templo. Con ello, la cabeza del hombre había desaparecido de la vista. Habiendo perdido su cabeza, su cuerpo naturalmente cayó de espaldas al suelo. Ruido sordo asterisco. Los cazadores empezaron a gritar. Habiendo destrozado la cabeza del hombre con su maza, la estatua regresó y asumió su posición junto a la puerta como si nada hubiera pasado. Esa cosa se acaba de mover. ¿Qué? ¿Eso significa que todas las estatuas aquí pueden moverse? ¿Se supone que debemos luchar contra ellos? Signo de cierre de exclamación. Ni siquiera lo vi oscilar esa maza. Fue en este punto que Jing Wu repitió las palabras de Yu He en su mente. Sus ojos, los ojos de la estatua nos acaban de mirar. Si eso es cierto, se estremeció. Realizando un esfuerzo por mover su cuerpo aterrorizado, se volvió y miró a la estatua de Dios. Y se encontró con la estatua de Dios mirando directamente a él. Jing Wu se dio cuenta. Esto solo estaba empezando. Los ojos de la estatua de Dios estaban iluminados y con una luz carmesí. ¿Fue su instinto de cazador? No, eran los instintos de supervivencia de un ser vivo. Algo viene. Algo que no podía ser detenido. Jing Wu se volvió y gritó con todo el aire de sus pulmones. Al suelo. Justo cuando abrió la boca, un rayo de luz carmesí salió disparado de los ojos de la estatua. Jing Wu se arrojó hacia Yu He y la estiró al suelo. Rayo. El rayo de luz pasó a través de donde Jing Wu estaba parado unos momentos antes. 1/10 de segundo. No, 1/100 de segundo. Si el tiempo de sus acciones hubiesen sido solo una infinitésima más lenta. Los otros cazadores no fueron tan afortunados. Los gritos no vinieron de los cazadores que fueron golpeados por la luz. Después de todo, los que fueron alcanzados por la luz se desintegraron instantáneamente, dejando solo un rastro de cenizas y piedras quemadas a su paso. ¿Qué demonios es esto? ¿Cómo es posible? Los cazadores estaban en shock. 11 continuaban vivos de 16. Ellos nunca habían visto antes un ataque como esto. Apenas lo esquivé luego de escuchar a Jing Wu. Si el señor Sun no hubiese gritado hace un momento. Los cazadores miraron a Jing Wu y tragaron saliva. El salvador de sus vidas. Si no fuese por él, sabían que serían contados entre los caídos. Con todo su cuerpo apoyado al suelo, Jing Wu volvió la cabeza y observó la estatua. Sus ojos seguían iluminados con un brillo carmesí, pero no continuó su ataque. ¿Se detuvo de atacar? Jing Wu volvió su cabeza en dirección al suelo nuevamente. Yu He yacía debajo de él, temblando de miedo. A pesar de que era una cazadora rank B, esta era la razón por la cual ella cazaba en incursiones simples supervisadas por la asociación y no en incursiones supervisadas por grandes gremios. Su respiración se hizo cada vez más irregular. Él no podía simplemente dejarla así. Pensando que él debería hacer algo para ayudarla, Jing Wu empezó a levantarse cuando una mano fuerte lo obligó a bajar. No te pongas de pie, era el señor Song. Aunque sorprendido, Jing Wu escuchó severamente sus palabras. El señor Song también gritó a los otros cazadores. Todos quédense donde están. No se muevan de su posición. Después de echar un vistazo rápido al grupo, el señor Song se volvió nuevamente hacia Jing Wu. Los que se movieron fueron evaporados. Aquellos que escucharon lo que dijiste y se tiraron al suelo han sobrevivido. Ya veo. El señor Song inclinó su cabeza en confusión. ¿No gritaste después de descubrir algo? Solo sentí que algo peligroso se avecinaba, eso es todo. Los ojos del señor Song brillaron al mirarlo. Sus instintos son buenos. Escuché que era un rango E. Si solo sus habilidades fueran un poco más altas. Su mirada se convirtió en una de lástima mientras seguía mirando a Jing Wu. Mientras tanto, Jing Wu pudo ver mejor al hombre que lo estaba mirando. Lo que le llamó la atención lo sorprendió. Yu sí, tu brazo. Está bien, puedo soportar esto, pero... Jing Wu tragó saliva. El brazo derecho del señor Song estaba sobre el hombro de Jing Wu y su otro brazo. No había. Mientras miraba a Yuji silenciosamente, el señor Song envolvió los restos de su camisa alrededor del muñón donde estaba su brazo, apretando los dientes debido al dolor. ¿Puedes atar el final aquí? Es difícil hacerlo con solo una mano. Cuando Jing Wu asintió y completó lo que apenas podría llamarse primeros auxilios, el señor Song dejó escapar un largo suspiro. Fue un suspiro lleno de 10 años de experiencia de cacería. Mirando a su alrededor, observó los alrededores y el estado de su situación. El hecho de que la estatua de Dios haya detenido su ataque no significaba que su adversidad hubiese terminado. Pasó el tiempo mientras los cazadores yacían en el suelo. ¿Por qué nos pasó esto a nosotros? Algunos de los cazadores comenzaron a llorar nuevamente. No podemos quedarnos así por siempre. La paciencia de los sobrevivientes lentamente alcanzaba su límite. Jing Wu se sentía igual. Podemos quedarnos así por siempre. Pero, ¿qué podían hacer ellos? Si la suposición del señor Song era correcta, serían atacados en el momento en el que comenzaran a moverse.
E incluso si lograsen esquivar el ataque de la estatua de Dios, todavía tenían que atravesar las estatuas que custodiaban la puerta. Y ahí radicaba el problema. El movimiento del que custodiaba la puerta era tan rápido que apenas podía verse a simple vista. ¿Cómo podrían pasar por algo así? Era una situación imposible. La aniquilación de todos los cazadores era solo cuestión de tiempo. Espera, ¿cuestión de tiempo? Así como el pensamiento surgió en su cabeza, un pensamiento incómodo lo siguió. Algo que nadie más se había dado cuenta. Ay, hay algo que nos estamos olvidando. Tal vez la respuesta estaba allí. Fue en ese momento. No se muevan. El señor. Song gritó al señor Ho, quien respondió mostrando los dientes. Cállate. No sabemos cuándo esa cosa atacara de nuevo. ¿Solo quieres que esperemos hasta ese momento? Signo de cierre de exclamación. El señor Ho era un cazador de clase luchador. Como seres que se dedicaban a arriesgar su cuerpo en pleno combate, un luchador poseía habilidades físicas mucho mayores que los de una persona ordinaria. Además de eso, el señor Ho era alguien cuyas habilidades eran reconocidas por un gran gremio, que le había ofrecido un contrato. No puedo morir así. Con su cuerpo aún apoyándose al suelo, el señor Ho flexionó los músculos de sus piernas. El objetivo es la puerta. Con un explosivo inicio, el señor Ho corrió en dirección a la puerta. Observando el intento del hombre, Jin-Woo se volvió y miró en dirección a la estatua de Dios. Como lo esperaba, la estatua miraba al señor Ho. Un rayo de luz salió disparado de sus ojos. Rayo. Asterisco. El rayo cubrió la espalda del señor Ho. ¡Ah! Una de las cazadoras gritó. Incapaz de controlar su miedo, un charco amarillo apareció en el lugar en donde ella había colapsado. Los rostros de los otros cazadores se endurecieron. ¡Oh Dios mío! No quedó rastro alguno donde el señor Ho estaba parado. Además de 2 pies en el suelo, que terminaba justo por encima de unos tobillos. El sonido de un hombre vomitando llegó a los oídos de Jin-Woo y él frunció el ceño. Como se esperaba, esta cosa era más que capaz de aniquilar a todos los cazadores en un instante. Para eso, era más fácil que aplastar un insecto. Y entonces, ¿por qué no es así? Comillas sencillas. Podía matarlos a todos, pero no lo hizo. Comparadas con las bestias mágicas que siempre se lanzaban a los cazadores, estas cosas eran diferentes. Los pulverizaba si se levantaban. Atacan a alguien solo cuando se acercan a la puerta. Existían patrones y condiciones para su agresividad. Como un juego con reglas. Tal vez, ¿hay reglas para esta sala? En ese momento, Jin-Woo encontró una pieza para el rompecabezas en su cabeza. Era la tabla que el señor Song estaba leyendo anteriormente. Los mandamientos del templo de Cartenon. Un mandamiento era una regla, y las reglas deben ser seguidas. Si había una salida de este lugar, lejos de estas cosas, la respuesta estaba escrita dentro de la tabla. Adora al señor. Jin-Woo pronunció el primer mandamiento en voz alta. ¿Pam? ¿Acabas de decir algo? Preguntó el señor Song, dirigiéndose a Jin-Woo. En lugar de responder, Jin-Woo puso un dedo en sus labios. Si estoy en lo correcto. Lentamente, Jin-Woo se levantó. El señor Song trató frenéticamente en detenerlo, pero Jin-Woo negó con la cabeza con un rostro determinado. Esa no es la cara de alguien que se da por vencido en la vida. El señor Song asintió a Jin-Woo. Sin apartar la vista de la estatua de Dios, Jin-Woo se levantaba lentamente con su cuerpo más y más arriba. De repente, la mirada de la estatua de Dios se posó en él. Rayo. Asterisco. Si dudara por una fracción de segundo al volver al suelo, Jin-Woo habría perdido mucho más que unos pocos mechones de cabello. De regreso al suelo, Jin-Woo jadeaba fuertemente. Casi había muerto justo ahora. Cuando sus ojos se encontraron con la estatua de Dios, supo que había visto a la muerte directamente a los ojos. Pero, no fue en vano. Él no ataca a alguien que se mueva a tener su cuerpo apoyándose al suelo. Ningún movimiento causaría una reacción de la estatua de Dios. Sus ataques son dirigidos a los que se levantan por encima de una altura determinada. Para confirmarlo, él tuvo que poner su vida en riesgo. Y ahora, él tenía la confirmación. El significado del primer mandamiento. Capítulo 4. C4. Los 3 mandamientos. Jin-Woo gritó hacia los cazadores. Todo el mundo. Todos se volvieron en dirección a su voz. Tienen que inclinarse ante la estatua de Dios. Los cazadores inclinaron sus cabezas en confusión. ¿Inclinarnos? ¿Inclinarnos a esa cosa? Los cazadores que se miraban unos a otros empezaron a maldecir a Jin-Woo. Joder, ¿pero qué demonios estás diciendo? Signo de cierre de exclamación. ¿Es esta una situación en donde deberías decir algo como eso? Signo de cierre de exclamación. ¿Es que te has vuelto loco, Sun Jin-Woo? Signo de cierre de exclamación. El señor Kim ensanchó sus fosas nasales. Parece que te juzgué mal. Si pudiera levantarme de este lugar, te golpearía justo en la nariz. Jin-Woo mordió sus labios. Después de todo, 6 de sus compañeros habían perecido frente a la estatua de Dios.
Pensar que él les pediría a los demás que se inclinen ante esa cosa era comprensible que se enojasen. Más importante. No había pruebas sólidas a sus conjeturas. Solo un presentimiento. Uno no solo podría expresar en palabras lo que sentía por instinto. Mientras él quedaba sin palabras, alguien habló: «Yo lo haré». La voz provenía detrás de Jingu. Los ojos del cazador giraron en dirección al líder de la incursión que había hablado. «Señor Song, ¿vas a inclinarte ante esa maldita estatua?». Mientras los cazadores se quejaban en confusión, el señor Song volteó y encontró los ojos de Jingu. «¿Qué has descubierto?». Jingu negaba con la cabeza. «¿Solo un presentimiento?». «Sí, por ahora, ya veo». Los instintos de Jingu dieron como resultado a 11 sobrevivientes, 10 luego de la muerte del señor. «Jo. Como tal, ¿no valía la pena poner un poco de fe en él?». Esto era lo que el señor Song creía. En el momento en que el líder de la incursión se inclinó ante la estatua de Dios, hubo una tensión en el aire. «¿Realmente lo harás?». Tomando ventaja de la oportunidad que le brindó el señor Song, Jingu habló: «Por favor. Inclínense ante la estatua de Dios. Esta tal vez sea la única oportunidad de poder salir vivos de aquí». «Vivos. De salir vivos». Esa frase alcanzó los oídos de los otros con un gran peso. ¿Es salir de aquí vivos? ¿Podemos salir de aquí? Comillas sencillas. ¿Es solo por inclinarnos a esa cosa? Uno por uno, los vacilantes cazadores comenzaron a inclinarse ante la estatua de Dios, imitando una escena de reverencia. Eventualmente, hasta el enojado señor Kim tomó su puesto y se inclinó ante la estatua. Sin embargo, no había respuesta de la estatua de Dios. Sus ojos aún se veían iluminados con una terrible luz carmesí. Jingu sentía su corazón hundirse en su estómago. ¿Estaba equivocado? Su mirada se volvió hacia Yuge, que se encontraba a su lado. Yacía completamente tendida en el suelo con las manos cubriendo su cabeza. Era difícil decir si estaba en una posición de reverencia ante la estatua. «Ah». Jingu agarró suavemente las muñecas de Yuge. Sorprendida, Yuge lo observó como una presa atemorizada. Él asintió en silencio, y luego soltó su mano. Lentamente, Jingu ayudó a Yuge a asumir su posición de reverencia ante la estatua de Dios. Esto debería ser todo, y entonces faltaba uno. Él mismo. Jingu miró a la estatua, se arrodilló y luego puso sus manos en el suelo y lentamente bajó la cabeza. Y algo ocurrió. Los cazadores que se dieron cuenta empezaron a hacer ruido. ¿La estatua de Dios? Todos, miren a la estatua de Dios. Sus ojos. La luz carmesí que emanaba de los ojos de la estatua se estaba desvaneciendo. ¿Qué? ¿Quieres decir que está realmente funcionando? Y así como así, la luz se desvaneció completamente de los ojos de la estatua de Dios. Los cazadores gritaron en unísono. La luz desapareció. «Estamos vivos». Los cazadores emocionados se levantaron de sus lugares y aplaudieron, pero la estatua de Dios no reaccionó. Jingu, que siguió sus ejemplos, suspiró aliviado. Feu, como él había supuesto. Esta sala estaba operando de acuerdo a un conjunto de reglas y condiciones igual a un juego. Si eso es verdad, sin embargo, el juego aún no había terminado. Había aún otros 2 mandamientos. Segundo, alaba al Señor. Tercero, prueba tu fe. De repente, con un repentino retumbe, toda la sala empezó a temblar. La expresión de Jingu se tensó. ¿Cómo lo pensaba? Sus conjeturas eran correctas. Esto aún no había terminado. El enorme cuerpo de la estatua de Dios lentamente se levantó de su trono. Signo de cierre de exclamación. Los cazadores, que estaban celebrando juntos con lágrimas de alegría, se congelaron de miedo. ¿Qué? Signo de cierre de exclamación. ¿Aún no se ha terminado? Signo de cierre de exclamación. No, no puede ser posible. Congelados de miedo, los cazadores no podían decir mucho más. Sus rostros estaban llenos de terror y desesperación. No, la estatua de Dios asumió una posición de pie. Miró a su alrededor, observando su entorno, y luego empezó a caminar en dirección a los cazadores. Retumbe. Asterisco. Con cada paso que tomaba, la estatua de Dios hacía temblar la tierra. Retumbe. Asterisco. Su masiva figura era tal que su cabeza casi alcanzaba el techo. Retumbe. Asterisco. A medida que su gran tamaño ejercía presión en los cazadores, lentamente llenaba el espacio entre él y ellos. Hey, señor. Sun. Señor. Sun Jingu. ¿Qué deberíamos hacer? Signo de cierre de exclamación. Los cazadores que maldecían a Jingu unos momentos antes ahora lo miraban con esperanza en los ojos. ¿Hay algo que debemos hacer? Signo de cierre de exclamación. Di algo. Incluso ya siendo adultos, los rostros de los cazadores estaban a punto de romperse en llanto. Sin embargo, miraban a Jingu como su única esperanza restante. Jingu ayudó cuidadosamente a Yuge, que se encontraba congelada de miedo, mientras se ponía de pie. Él dijo el segundo mandamiento. Decía, laven al Señor, esa es nuestra pista. Eso. El Señor. Kim habló conociéndolo, estaba escrito en esa tabla, ¿verdad?
Así es, laven al Señor, prueba tu fe, debemos cumplir con los 3 mandamientos. Las palabras de Jin-Woo estaban llenas de urgencia. Retumbe. Asterisco con un último paso, la estatua de Dios ya había llegado frente al grupo. Una sombra gigantesca cubrió a los cazadores, cuyos rostros se volvieron pálidos. Yo lo intentaré. Uno de los cazadores, normalmente un hombre tímido y joven, dio un paso al frente. Hey. ¿Qué es lo que intentarás? Signo de cierre de exclamación. Soy parte del coro de mi iglesia. Si es para alabar, confío en ello. El joven respondió al Señor. Kimi caminó en dirección a la estatua de Dios. Al acercarse a la estatua, respiró hondo y empezó a cantar. Mientras camino hacia el Señor su voz juvenil resonó en toda la habitación. Por favor, renuévame y dame tu bendición la estatua de Dios se detuvo ante él. Los cazadores se quedaron sin atónitos. Como si estuviera satisfecho con la canción, la estatua de Dios permaneció inmóvil. Todos los otros sonidos de la habitación desaparecieron, solo la juvenil voz se escuchaba en la sala. Ganando coraje por el resultado aparente, el cazador fortaleció su voz y continuó cantando, todas mis debilidades serán eliminadas por la gracia del Señor En medio de los cazadores esperanzados, Jin-Woo no podía evitar el sentimiento de inquietud. El sentimiento de que les faltaba algo. Todo esto está mal, se repetía el pensamiento para sí mismo. Esta sala tenía sus propias reglas. Ahora mismo, el joven cazador estaba siguiendo las reglas de la cristiandad. Pero afortunadamente, la estatua de Dios permanecía inmóvil. ¿Tal vez esto era suficiente para satisfacer sus condiciones? Jin-Woo inclinó su cabeza. La razón por la cual no detuvo el canto era porque no podía pensar otra forma para detener a la estatua de Dios. De repente, retumbe. Un fuerte estruendo rompió el canto, seguido de un grito, ¡ah! Cuando la estatua de Dios volvió a levantar el pie, los destrozados miembros del cazador cantante cayeron de su suela. Los otros cazadores empezaron a gritar también. ¡Ah! ¡Ubaak! El rostro de la estatua de Dios que antes se encontraba sin emoción alguna, ahora estaba llena de una rabia increíble. Está enojado. Corran. Los cazadores rápidamente corrieron lejos de la estatua. ¡Ah! Signo de cierre de exclamación. Signo de cierre de exclamación. Habiendo perdido todo el pensamiento y la razón luego de ver al juvenil cazador ser destrozado bajo el pie de la estatua de Dios, una cazadora se puso de pie y gritó. ¡Mierda! Jin-Woo, quien se encontraba corriendo con Yuji en sus brazos, rápidamente volteó e intentó ayudarla. Pero fue bloqueado por el Señor. Song. Ayushi. Es demasiado tarde. Como aplastando una mosca, la estatua de Dios golpeó con su mano sobre la cazadora. Golpe. Jin-Woo se volteó. Era una escena espantosa que no podía soportar. No podemos perder el tiempo aquí. ¿Estás intentando hacer que maten a esa joven también? Signo de cierre de exclamación. Ante el regaño del Señor. Song, Jin-Woo volvió a prestar atención. El Señor. Song estaba en lo cierto. Retumbe. Uba. Retumbe. Retumbe. Ayúdenme. Ya no caminaba, ahora la estatua de Dios corría de cazador a cazador, aplastándolos entre sus pies. Con cada paso, se sacudía todo el templo. Retumbe. Retumbe. Jin-Woo corrió con los dientes apretados. Con sus ojos cerrados, Yuji se sujetaba de Jin-Woo mientras corrían. Separémonos. Está bien. Sabiendo que correr juntos los hacía un objetivo más fácil, Jin-Woo y el Señor Song se separaron intentando mantener la mayor distancia de entre él y la estatua de Dios. Jin-Woo corrió hacia un lugar en las paredes. Él vio que el Señor Park ya se encontraba ahí, después de haber corrido con todas sus fuerzas, sabiendo que había más en riesgo para él que solo su vida. La imagen de su familia se reflejaba en sus ojos. Su hijo, que se parecía a su padre. Su esposa, esperando a su segundo hijo. El Señor Park no podía permitirse morir en un lugar así. Sacando cada gramo de sus fuerzas, el Señor Park pudo alcanzar las paredes más rápido que los otros cazadores. De repente, el Señor Kim, que era amigo del hombre, gritó al Señor Park que jadeaba. Señor Park. Ante la voz familiar, el Señor Park volteó en dirección al Señor Kim, El Señor Kim hizo un gesto hacia la espalda del Señor Park y gritó, volteate. Volteate ahora. Y algo afilado brotó de detrás del Señor Park. El Señor Park fue partido limpiamente desde la parte superior de su cabeza hasta la base de su entrepierna. Los lados separados de su cuerpo cayeron diferentes direcciones del suelo. Señor Park. Signo de cierre de exclamación. Signo de cierre de exclamación. La estatua que había partido al Señor Park en dos con su espada simplemente regresó y asumió su posición en las paredes, como si nada hubiese pasado. El Señor Kim contuvo las lágrimas cuando presenció la muerte de su amigo.
Estos pedazos de dólar almohadilla por ciento almohadilla por ciento almohadilla. Retumbe. Asterisco. Retumbe. Asterisco retumbe. Asterisco detrás de él, la estatua de Dios iba de cazador a cazador, aplastándolos con los pies. Los que huyeron a las paredes fueron atacados por las estatuas. ¡Ah! ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! El interior del templo se había convertido en una escena de terror y matanza. Jingu jadeó salvajemente mientras corría, su frente goteaba con sudor frío. Sus piernas se sentían cada vez más pesadas, su aliento se volvía cada vez más irregular. Pero su cabeza estaba llena con solo un pensamiento, que se repetía una y otra vez. Alaba al Señor. Alaba al Señor. Alaba al Señor, el segundo mandamiento que se paseaba por su cabeza. La clave para resolver el significado de los mandamientos debe estar escondido en esta sala. Debe haber algo aquí que se supone que debemos usar. Pero cuando los cazadores entraron al templo, no encontraron ni herramientas ni mecanismos. Lo único aquí son esas malditas estatuas. Un momento, un pensamiento surgió en la cabeza de Jingu. ¿Lo único aquí son esas estatuas? Los ojos de Jingu se ensancharon. ¿Por qué no pensé en eso? Signo de cierre de exclamación. Si las estatuas eran las únicas cosas en esta sala. Entonces las estatuas deben ser la clave para solucionar este misterio. Las estatuas solo se mueven cuando alguien entra en su alcance, esto ha de ser la clave para usarlos de alguna forma. Si estoy en lo correcto. Reuniendo la energía que le quedaba, Jingu gritó a través de su jadeo. Todos, DIRIJANSE a las estatuas con instrumentos. Capítulo 5. C5, prueba final. El grito de Jingu llegó a los oídos de todos los cazadores. Signo de cierre de exclamación. 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 ¿Instrumentos? Signo de cierre de exclamación. La esperanza volvió a sus ojos. A diferencia del momento en el que Jingu les pidió hacer una reverencia, esta vez los cazadores no dudaron en responder. Por supuesto, si Jingu estaba equivocado en su suposición, serían masacrados cuando se acercaran a las estatuas. Pero en este momento, no había un solo cazador que desconfiara de las órdenes de Jingu. El señor Song fue el primero en llegar a una estatua con instrumento. Sosteniendo su respiración, el señor Song miró lentamente hacia la estatua. Como respondiendo, los dedos de la estatua empezaron a moverse y comenzó a tocar el arpa en sus manos. Fue un hermoso sonido. Él estaba en lo correcto. Vayan a las estatuas con instrumentos. Cada cazador, con la esperanza renovada, corrió hacia las diversas estatuas que sostenían un instrumento. Trompetas, flautas, liras. Pronto, la armoniosa melodía de diferentes instrumentos llenó todo el templo. El señor Kim, que había estado corriendo hasta que se quedó sin aliento, se derrumbó y se arrodilló frente a una estatua que sostenía una mandolina. Rasgueo, rasgueo. Cuando la melodía de la mandolina resonó en el aire, la estatua de Dios que estaba persiguiendo al señor Kim lentamente se detuvo. Incapaz de contener sus emociones, el señor Kim estalló en lágrimas cuando se arrodilló. ¡Uba! Y la estatua de Dios se apartó de él. Escaneando por el resto del templo, encontró un nuevo objetivo. ¡Mierda! Cruzando sus miradas, Jingu maldijo su suerte. Y comenzó a correr, su corazón latía como si estuviese a punto de explotar. Su campera se encontraba empapada. ¿Por qué? ¿Por qué no está tocando? Signo de cierre de exclamación. Jingu miró a la estatua que había llegado con resentimiento. Sosteniendo los tambores de su mano, la silenciosa figura no mostraba un solo indicio de que tocaría su instrumento. Retumbe. Asterisco retumbe. Asterisco retumbe. Asterisco. Con una aterradora velocidad, la estatua de Dios acortó la distancia entre ellos. Cuando la estatua, que había estado en el extremo opuesto de la sala hacía solo unos segundos, se acercaba a ellos, Jingu tragó saliva. ¿Es porque Yuge y yo estamos aquí al mismo tiempo? Esa debía ser la respuesta. ¿Por qué al mirar alrededor, ningún otro cazador tenía problemas con su estatua? Tengo tiempo para pensar en esto, dejó a Yuge y se preparó para correr a un lugar distinto. Jingu, una aterrada Yuge se aferró a sus mangas. Jingu calmadamente susurró en sus oídos, si me quedo, ambos moriremos. Cuando vio las lágrimas formándose en las esquinas de sus ojos, Jingu supo que no había tiempo para explicarlo. Él apartó suavemente sus manos de sus mangas, luego corrió con todas sus fuerzas hacia otra estatua. Va bam tilde. Vea bam tilde, vea bam tilde. Escuchó el sonido del tambor comenzando detrás de él mientras corría. Gracias a Dios, solo quedaba una cosa. Llegar con seguridad a la otra estatua. Jingu era el único que no había logrado llegar a la protección de las estatuas con instrumentos. En consecuencia, la completa ira de la estatua de Dios ahora estaba centrada únicamente en él. Jingu corría de los pasos de su perseguidor y atravesó la habitación. Retumbe. Asterisco retumbe. Asterisco. Cuando apenas esquivó y se apartó de los pisotones de la estatua, sus jadeos se hicieron cada vez más irregulares.
Aunque era el más débil de los cazadores de rango E, como un cazador de clase luchador, su cuerpo ofrecía la poca ayuda que necesitaba en este momento. Es solo un poco más. Al darse cuenta de los pasos de la estatua de Dios acercándose a él, se enfocó en fortalecer sus piernas. Su velocidad aumentó. Solo faltaba unos pocos pasos más hasta llegar a la estatua. No, no es por ahí. El señor Song le había gritado. Habiéndose enfocado en los movimientos de la estatua de Dios hasta ahora, Jingu dirigió su atención a la estatua a la que había llegado. Ah, Ando está sosteniendo un instrumento. Ahora se dio cuenta de que lo que parecía ser un instrumento en las manos de la estatua era en realidad un escudo. Sin piedad, la estatua alzó y bajó el escudo en sus manos. ¡Uwa! Jingu se lanzó hacia un lado. ¡Ah-che-che! Gritó Yuge. Mientras rodaba por el suelo, miró hacia arriba. La estatua de Dios estaba casi sobre él. Voy de mal en peor. Su caída había resultado en un corte en la frente. La sangre fluyó hacia sus ojos, oscureciendo su visión. Jingu rápidamente miró a su izquierda y derecha. Instrumento, pero ningún instrumento llegaba a su vista. La estatua de Dios levantó su pie. ¡Mierda! Retumbe. Jingu apenas evadió el pisotón lanzando su cuerpo hacia un lado. Pero estaba llegando a su límite. Sintiéndose mareado, le resultó difícil mantener el equilibrio por alguna razón. Por favor, si había un dios, él quería rezarle. En ese momento, Jingu vio una estatua que no estaba sosteniendo ni un arma ni un instrumento. Eso es. Signo de cierre de exclamación. Arrastrándose con los últimos vestigios de su fuerza, poniendo sus esperanzas en esa estatua. Con un giro final de su cuerpo, se lanzó a los pies de la estatua que sostenía unos libros en las manos. Frente a la estatua de Dios. Como si empeorara por su resistencia persistente, la ira en la cara que despreciaba a Jingu se alegró enormemente. Se detuvo frente a Jingu. Frente a un gigante tan alto como un edificio, Jingu luchaba por respirar. Supongo que soy una rata acorralada. La estatua de Dios simplemente siguió mirando fijamente. Este es el fin. Seguro de su muerte inminente, Jingu vio su muerte en los ojos que lo miraban. En ese momento, escuchó un hermoso y melodioso canto que provenía detrás de él. Con esfuerzo, se volvió y miró a la fuente del canto. La estatua en la que descansaba ahora cantaba con una sagrada voz, su sonido hacía eco en todo el templo. Mirando hacia atrás, Jingu vio que el rostro de la estatua de Dios comenzaba a relajarse. Las huellas de su furia demoníaca desaparecieron cuando el rostro de la estatua volvió a su rostro original y sin emociones. Cuando terminó la música de las estatuas, la estatua de Dios giró y volvió a su trono, como si nada hubiese pasado. Retumbe. El sonido del gigante al sentarse resonó en todo el templo. Estamos, a salvo. Jingu sonrió levemente a través de sus pesadas respiraciones. Yuge rápidamente corrió en dirección a él, Jingu. Habiendo llegado a él después de correr con todas sus fuerzas, Yuji se derrumbó junto a él llorando. Oh Dios mío, usó todo el maná a su disposición e intentó toda la magia curativa que conocía. Pero no hacía efecto. Uno por uno, los cazadores se reunieron frente a Jingu. Sus expresiones eran de terror. Oh no, Jingu, en medio de las miradas y palabras de lastima, Yuge lloró sin cesar. ¿Por qué me están mirando así? Jingu quería preguntar, pero carecía de energía para hablar. Entonces, intentó reunir fuerzas para levantarse. Un charco de sangre se había acumulado donde él estaba sentado. Jingu finalmente pudo entender la situación en la que se encontraba. Su pierna derecha había desaparecido debajo de su rodilla. Miró a través de la sala hacia la estatua que sostenía un escudo. La base del escudo estaba manchada con sangre. Su pierna perdida estaba bajo ella. Se volvió y vio que la sangre goteaba de la nariz de Yuge. Su cuerpo había llegado a su límite. La curación de un cazador de rango B era insuficiente para regenerar una parte del cuerpo. Sin embargo, continuaba, sus esfuerzos eran como recoger agua con una jarra rota. Y a medida que continuaba, tanto su maná como su vitalidad disminuyeron rápidamente. Yuge, está bien. Puedes detenerte ahora. No. Puedo curar esto. Te voy a curar. Los cazadores observaron a la pareja con pena. De los 17 que habían entrado, solo 6 restaron. De los 6 restantes, 2 tienen lesiones graves. El señor Song y su brazo, y ahora Jingu y su pierna. Aunque sus vidas fueron salvadas. Nadie pudo poner una sola sonrisa. De repente, un sonido atronador resonó en todo el templo. En su centro, el suelo con el círculo mágico inscrito comenzó a elevarse, formando una plataforma. Jingu se dio cuenta que la prueba final había llegado. Prueba tu fe, ya había estado contemplando su significado. El terreno elevado se detuvo a la altura de la cintura. Un altar, Jingu se habló a sí mismo. ¿Un altar? ¿Él acaba de decir altar? El hombre que había salvado sus vidas no una, sino 2 veces, Jingu no era un ser despertado de alto nivel, sino un humilde cazador de rango y al cual menospreciaban en el pasado. Si no fuese por el señor Sun, estaríamos. Los pensamientos de los cazadores estaban unidos.
Las palabras de Jin Wu hasta ahora eran un salvavidas para ellos. Y ahora este hombre había pronunciado las palabras, altar. El ingenioso señor. Kim fue el primero en hablar, creo que lo entiendo. Desenvainó la espada de su cintura. Normalmente era un arma para ser usada contra bestias mágicas, su propósito esta vez era diferente. Incluso un idiota como yo puede entender lo que quieres decir con altar. Los cazadores miraron la espada desenvainada del señor Kim, brillando con agudeza y tragaron saliva. Hey, señor Kim. ¿Por qué estás sacando eso ahora? Hablemos de esto, hablemos. El rango C del señor Song era el más alto rango del grupo. Con él fuera del servicio, no había nadie más en el grupo que pudiera igualar al señor Kim, cuya habilidad se destaca incluso entre otros rangos de el señor Kim apuntó su espada en dirección al altar. El último mandamiento era, prueba tu fe, y ahora un altar apareció en el medio de la sala. La mirada del señor Kim se dirigió a Jin Wu. Tenemos que sacrificar a alguien en el altar, ¿no es así, señor Sun? Jin Wu asintió. Era esa también su suposición. Uno de los 6 debería convertirse en sacrificio. Esa probablemente sea la última regla. Mientras levantaba la cabeza, vio al señor Kim acercarse a él con una mirada extraña en los ojos. Una línea de sudor cayó por un lado de su rostro. Ayushi, ¿qué es lo que pasa? Solo siéntate ahí tranquilamente. El señor Kim apuntó con su espada al señor Song, quien había estado sentado al lado de Jin Wu, revisando sus heridas. ¿Quién es el que nos arrastró a todos aquí? Fue el mismísimo señor Song. ¿Entonces no es él quien debería estar pagando el precio por todo esto? Signo de cierre de exclamación. Ayushi. Jin Wu gritó e intentó levantarse, pero las manos del señor Song lo detuvieron. Jin Wu se volvió y lo miró. El señor Song negó con la cabeza sin decir una palabra. Sus ojos le rogaron a Jin Wu que se quedara callado. Jin Wu quería decir algo, pero se tragó sus palabras. El señor Song se levantó lentamente. El señor Kim tiene razón. Yo tomaré toda la responsabilidad. Entonces estamos de acuerdo, viejo. El señor Kim hizo un gesto hacia el altar con su espada. Si es que lo harás, entonces apúrate. 11 personas murieron por tu culpa. Capítulo 6. C6. Castigo. Una de las víctimas fue el señor Park, el amigo del señor Kim. Por supuesto, el grupo había votado sobre el tema antes de entrar a la doble mazmorra, con la estipulación de que nadie se quejaría del resultado. Pero para el señor Kim, quien había perdido la razón, era solo un recuerdo ya desvanecido en el fondo de su memoria. Iré por mi propia voluntad, ¿así que podrías guardar la espada? El señor Song dijo al señor Kim. ¿Cómo podría confiar en ti después de todo esto? Deja de hablar y camina. Suspirando, el señor Song caminó hacia el altar, seguido por el señor Kim y su espada apuntando a su espalda. Mientras miraba, Jin Wu se mordió los labios. No es culpa del señor Song. Después de todo, todos habían votado y acordado el resultado. Para Jin Wu, después de todo lo que pasaron, echarle la culpa al señor Song fue el colmo de la cobardía. Pero Jin Wu simplemente no tenía el poder de detener al señor Kim. Un rango D que estaba a la altura de su rango, y un rango E que se arrastraba en lo más bajo de su rango. La diferencia en el poder era demasiado. Además de eso, le faltaba una de sus piernas. Si intentara algo ahora, no solo él, sino Yuge, quien lo estaba curando, podría convertirse en el blanco de la ira del señor Kim. Mierda. Jin Wu cerró los ojos. De todos los días, maldijo más su impotencia en este momento. Mientras tanto, el señor Song se había subido al altar. Wash tilde. En respuesta, apareció una llama roja en los bordes del área central donde estaba el altar. Todos los reunidos tragaron saliva mientras se preparaban con cautela para lo que sucedería a continuación. Pero nada pasó, excepto la aparición de la llama. Como no ocurrió nada nuevo después de algún tiempo, el señor Kim y los demás comenzaron a sentirse ansiosos. Oye, señor Sun, ¿hicimos algo mal? El señor Kim preguntó a Jin Wu. No estoy seguro. Jin Wu esperaba que el tercer mandamiento se cumpliera cuando una persona subía al altar. ¿No estaba pidiendo un sacrificio? Bueno, no fue una mala noticia para Jin Wu. Si su teoría del sacrificio estaba equivocada, entonces existía la posibilidad de salvar al señor Song. La cara de Jin Wu se iluminó. Mientras luchaba por levantarse, Jin Wu les pidió ayuda a los 2 cazadores que estaban cerca. ¿Podrían ayudarme a llegar al altar? Jin Wu, tu lesión. Yu Ge se puso de pie con Jin Wu. Después de haber pasado la mayor parte de su maná, su apariencia era pálida y débil. Gracias a su ayuda, Jin Wu al menos pudo superar la sensación de dolor de sus heridas. Tengo prisa. La condición de Yu Ge. La ira del señor Kim. El terror de los otros cazadores. Se estaba quedando sin tiempo. Con la ayuda de los otros 2 cazadores, Jin Wu llegó al altar. Subamos al altar.
Sus dos ayudantes dudaron por un momento, pero depositaron su fe en Jingu y se colocaron sobre el altar. En respuesta, 3 llamas más surgieron del borde del área media. Wash tilde. Wash tilde. Wash tilde. Los ojos de Jingu se ensancharon. Igual que el número de personas en la parte superior. El señor Song, sus 2 ayudantes y él mismo. Las 4 llamas parpadearon alrededor del área media, delineando un círculo. Mirando su diseño, solo necesitamos 2 más para completar el círculo. Y así, parecía que las personas restantes tendrían que venir encima del altar. ¿Crees que alguien vendrá a rescatarnos si esperamos? Jingu le preguntó al señor Song. El señor Song negó con la cabeza. Hoy se cumple el 7º día desde que se abrió este portal. Antes de que lleguen los refuerzos, esas cosas probablemente se moverán primero. Para un portal de rango D, seguro que lo dejarán solo por mucho tiempo. Bueno, es la asociación, después de todo. Un portal sufre una apertura completa después de 7 días. Era el trabajo del cazador el evitar que eso sucediera. El cerrar el portal matando al jefe de la calabozo, ese era el objetivo real de una incursión. Bueno, mis queridos lectores, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre Solo Leveling, una novela que me tiene fascinado y que les recomiendo mucho. Si quieren saber más sobre esta novela, pueden leerla en la página web que les dejo en la descripción. Y si quieren ver la segunda parte de este vídeo, donde les voy a hablar de los nuevos personajes, las sombras y los arcos más importantes de la historia, no se olviden de activar la campanita para que les llegue la notificación cuando lo suba. También les agradezco que me dejen sus comentarios y sugerencias sobre esta novela o sobre otras que quieran que les lea. Me despido con un fuerte abrazo y les deseo lo mejor. Hasta la próxima. Adiós. Y recuerden lavarse.